Vale, bueno, entonces empezamos con ese segundo debate del proyecto que se llama Revelar lo inasumible, lo reproductivo como devaluación, que es de Luisa Fuentes Guasa, y se trata de una investigación que empezó en diciembre del año pasado o enero de este año sobre la patria-institucionalidad dentro del Museo Reina Sofía, más específicamente, pero que Luisa también compartió un poco de sus investigaciones en otras instituciones y sobre, bueno, sobre feminismos en general y cómo traer eso y esa investigación en la práctica, no solo en la teoría, al Museo Reina Sofía. Así que, bueno, yo agradezco mucho la investigación de Luis y su presencia aquí también. Y ese segundo debate se llama Estrategias Restaurativas y contamos con la participación de Elena, que Elena se llama Elena Chávez McGregor, perdón que yo no me acordaba del apellido, y Camila Rocha Campos. Y bueno, ahora paso la palabra a Luisa, que va a contar un poco más sobre las participantes también. Gracias, Fabiana. Gracias, María, que no está, pero que es la facilitadora la que nos ha abierto la puerta para que esto pueda suceder. Gracias a mis compañeras Elena Chávez y Camila Rocha Campos por estar aquí y ofrecerse y tener la generosidad de pensar juntas. Este debate, este punto de encuentro, donde vamos a compartir las tres y donde lo vamos a abrir a interactuar, debatir, compartir con más compañeras y compañeros que están también online, conectadas, tiene la intención de ahondar en la que sería la segunda parte de la investigación que pusimos en marcha a comienzos de enero de 2022. Dentro del Departamento de Educación o área de educación del Museo Reina Sofía. El título, Revelar lo inasumible, como la devaluación de los reproductivos se cuela dentro del museo, hace alusión a un análisis que parte de identificar cómo prácticas sociales extractivistas que forman parte de los consensos del pacto social como conjunto de fuerzas a partir de las cuales se determina los espacios posibles, no posibles y las prácticas deseables, no deseables, las prácticas legítimas, no legítimas, lo que tiene urgencia política, lo que no, cómo todas esas prácticas sociales hegemónicas que tienen que tienen como a nivel mayoritario hegemónico toda una normalización del extractivismo sobre nuestros cuerpos, como cuerpos que cuidan, como cuerpos que gestan, como cuerpos que asumen enfermedades, cuerpos especificidades. Todas esas especificidades son devaluadas, negadas, expulsadas de esas prácticas sociales hegemónicas extractivistas que a su vez forman parte del pacto social. Entonces, a través de este análisis que propone revelar lo inasumible, lo que vimos hasta la primera parte de la investigación, donde abrimos en junio un primer debate, vimos que había una trama interna dentro de la institución, dentro del museo, entendido el museo como un cuerpo social viviente, una trama que posibilitaba que dentro del museo se reproduzcan estas prácticas sociales extractivistas con los cuerpos que cuidan, gestan, asumen corpoespecificidades. Esta trama interna, esta trama que posibilita que eso se siga reproduciendo dentro del museo, es lo que tiene como una raíz profunda, que es la reproducción de la cultura del castigo. La reproducción de la cultura del castigo es como una de las herramientas más claras, directas, que se reproducen dentro de un sistema extractivista. Cómo se castiga, cómo se despliega toda una trama punitivista sobre los cuerpos que dislocan las exigencias machoproductivistas. El cuerpo que disloca tales exigencias recibe
se despliega la trama punitivista, se despliega la cultura del castigo, que a su vez viene de toda esa estructura que está como implícita en el blanco pacto social occidental y en los códigos civiles y en toda la estructura normativa del pater familias. El blanco macho pater familias, colono expropiador. Entonces, esta cultura del castigo, que lleva implícito cuidado autoritario, que lleva implícito la negación de unos cuerpos, que lleva implícito la jerarquización de unas tramas psicoafectivas frente a otras, que lleva implícito también la jerarquización de la epísteme, qué epístemes son válidas y cuáles no, dependiendo del lugar desde el que son gestadas, y cuando esa epísteme se roza o se acerca a la reproducción social, esa epísteme se devalúa. En esa primera etapa, lo que hicimos fue una aproximación a identificar cuál es esa trama, qué trama es la que funciona, entendiendo que el museo como cuerpo viviente es un reflejo, es un artefacto que reproduce todas las estructuras que forman parte del pater familias, del pater Estado, del pater capitalismo y de la pater institucionalidad. Del primer debate, desde el viaje que hicimos de enero a junio, articulamos el concepto de paterinstitucionalidad como dentro del propio museo, como un altavoz legítimo y productor de epísteme, además una epísteme que según los parámetros normalizados es una epísteme emancipadora, es una epísteme que nos genera y nos da pistas para avanzar a nivel evolutivo en condiciones más vivibles, más deseables para todas, todes, como dentro de ese cuerpo social viviente se despliega la paterinstitucionalidad que reproduce estas prácticas sociales extractivistas. Y curiosamente las prácticas sociales extractivistas lo que hacen es negar, expulsar, expoliar a los cuerpos que tienen unas corpoespecificidades, de las que vamos a hablar ahora en esta segunda parte. Hay algo que le he comentado, o sea, como una nota que le he comentado tanto, yo creo que le comenté a Fabiana también y a Elena esta mañana que hemos hablado, y yo no sé si también se lo había comentado a Camila en alguna de las conversaciones que hemos tenido, que Paul Preciados puso en el centro de la discusión política que la institución, que el museo, era un artefacto heteronormativo, heterocentrado. Nosotras con este ejercicio, lo que estamos poniendo sobre la mesa es que aparte de encontrarnos con un artefacto, el museo como el cuerpo viviente artefacto que es heteronormativo, heterocentrado, también es un artefacto que devalúa, niega y expulsa a los cuerpos que cuidan a otros cuerpos, a los cuerpos dependientes, a los cuerpos desde la diversidad funcional, a los cuerpos que asumen especificidades que no se pueden macho adaptar a estas exigencias macho productivistas, los expulsa, los castiga y los niega. Todo, las prácticas sociales, el sostén de lo vivo, los cuerpos que sostienen lo vivo, y no hablo solo de desde la consanguinidad, sino que sostienen a otros cuerpos vivos, que sostienen al cuerpo social, paradójicamente, que sostienen la continuidad de esto, de este sistema, de este patersistema, a esos cuerpos, tal y como está la trama interna que articula la paterinstitucionalidad, esos cuerpos son castigados a partir de la cultura del castigo. En este segundo ejercicio, en este debate, en este espacio de reflexión que abrimos ahora con dos compañeras a las que admiro mucho y las que tienen un trabajo maravilloso y de que plantear unos ejes donde repensar, donde establecer otros ángulos para poder ir emancipándonos de unas cadenas epistémicas coloniales que tenemos muy interiorizadas, como nos diría Kusikanki, a través del colonialismo interno. Con Elena Chávez y con Camila Rocha Campos, me gustaría que pudiésemos hacer un ejercicio de ficción especulativa, de lo que hablábamos ya en un programa anterior que hicimos en 2021 en actividades públicas en el Estatuto de los Cuidados, hacer un ejercicio de ficción especulativa
para pensar cuáles serían esas posibles estrategias para restaurar el daño que está totalmente interiorizado, normalizado y reproducido dentro del museo como cuerpo viviente y dentro de lo que hemos articulado como paterinstitucionalidad. Pensar qué posibles estrategias podríamos implementar o simplemente especular si esas estrategias son posibles o no. Abrir este espacio. A mí me gustaría plantear 3 estrategias, entendiendo que lo restaurativo, que el ideal de lo restaurativo es un ideal que reconoce el daño causado y responsabiliza del daño causado, de la restauración del daño causado, no solo a la parte que ha recibido el daño, sino a la parte que lo causa. Es un análisis sistémico para restaurar una situación que está generando opresiones y que está reproduciendo unas estructuras de exclusión, negación y abandono de los cuerpos vivos y de los cuerpos que sostienen condiciones vivibles de otros cuerpos y de las corpoespecificidades que se asumen, que se sostienen dentro del propio cuerpo. Elena me contaba el otro día una cosa preciosa y que en unas notas que tomó preparando este debate, cómo los cuerpos que cuidamos vivimos como en un proceso de armarizar, de esconder todas estas condiciones, toda esta articulación diaria que hacemos para sostener las condiciones vivibles de otros cuerpos, ese proceso de armarizar, de esconder esas condiciones vivibles, como si fuese, bueno, como si no formase parte de las exigencias machoproductivistas, no formase parte de estas exigencias el sostén y el cuidado de la vida y de las condiciones vivibles tanto para nuestro cuerpo como para otros cuerpos. Me pareció hermoso el proceso de esconder en el cuerpo, esconder el cuerpo a las criaturas, las enfermedades, las cargas, las condiciones de disfuncionalidad. Hablo desde la disfuncionalidad de lógicas productivistas. Me pareció muy hermoso. Yo antes de darle paso a Elena, os voy a compartir 3 estrategias que he pensado. Y además siento una legitimidad, una fuerte legitimidad, que estas estrategias que os voy a compartir, la especulación teórica que va a compartir Elena y el programa maravilloso que va a compartir Camila, que puso en marcha en el MAM de 2020 a 2022, tienen que recibir una escucha profunda por parte de una institución como este museo, que es un altavoz epistémico, es un altavoz de conocimiento legítimo, cual cascada, porque entiendo que una institución así es una institución que es un disparador de políticas especulativas. Y internamente estas políticas especulativas se podrían implementar para acabar con lo que yo llamo violencia machoproductivista. La primera estrategia sería establecer unos marcos normativos internos dentro de la estructura del propio museo, unos marcos normativos en los que se especifique todas las corpoespecificidades que se acumulan y atraviesan a los cuerpos. Y a la hora de que internamente el museo, como un disparador de políticas especulativas, tenga que tomar una decisión interna, tiene que tomarla a partir de esta nueva normativa incorporada, de una normativa que incluye que no se pueden tomar decisiones que reproduzcan estructuras de opresión sobre cuerpos sin tener en cuenta las condiciones, las corpocondiciones, los corpoatravesamientos que está sosteniendo en ese momento, o los cuerpos dependientes de ese cuerpo, que sea
toda una estructura normativa que se integra desde como un ejercicio de política especulativa, de ficción especulativa, que se integra a la hora de tomar decisiones. Un centro, un cuerpo viviente social, un artefacto, que es un altavoz epistémico de caminos emancipadores, debería erigirse como un lugar hacia una política especulativa que deje de generar violencias sobre los cuerpos que sostienen lo vivo, la vida de otros cuerpos, las condiciones vivibles. Además de este ordenamiento, de esta ficción jurídica de ordenamiento que se incorpore y que incluya todas las condiciones vivibles y corpoespecificidades que se acumulan en los cuerpos, sería interesante poner en marcha dentro del propio museo un observatorio de violencias machoproductivistas. ¿Qué es esto? Siguiendo la tradición de otros observatorios, como el Observatorio de Violencia Hipotecaria o el Observatorio de Violencia de Género o el Observatorio de Violencia Ambiental o el Observatorio de Violencia Económica, poner en marcha un observatorio interno donde se puedan ir a narrar, a identificar situaciones donde se despliega y se activa estas violencias. Sería un ejercicio de revelado, conectando con el título de este proyecto de investigación, un ejercicio de revelado de unas violencias que tenemos totalmente armarizadas, que tenemos totalmente asumidas como dentro de la parte identitaria de los cuerpos que cuidan otros cuerpos, o de los cuerpos que manejan una diversidad respecto al ritmo y a las exigencias de la machoadaptación. Un observatorio donde podamos hacer un ejercicio de narrado de estas violencias machoproductivistas. Y por último, la última estrategia me parece interesante para entender un poco la devaluación implícita en esta paterinstitucionalidad, observar cuál es la circulación de la epísteme dentro del museo como cuerpo viviente. Cómo circula, desde dónde se genera y el valor que tiene desde dónde se genera. Poner el foco en cómo la epísteme, lo que hablamos esto salió en el primer debate, entramos mucho a hablar a partir del caso de la situación de las mediadoras, cómo la epísteme se devalúa dentro de la jerarquización epistémica del museo cuando roza la reproducción social, cuando roza a los cuerpos que están en contacto con otros cuerpos, a los cuerpos que no acumulan capital simbólico, político, intelectual. Me parece interesante también para entender, para poder definir más otras posibles estrategias, tener claro ese circuito de circulación de la epísteme y entender cómo la epísteme cambia, y esto es algo que hemos hablado Camila y yo, cómo la epísteme desde dónde se emite, desde cuál es el altavoz de emisión, se considera una epísteme legítima y no. Y luego la trasera, la trama anterior que sostiene esa jerarquización epistémica está conectada con la acumulación de capital. ¿Qué departamento acumula capital? Capital cultural, sociocultural, económico, simbólico, político, y qué departamento no. Y es un reflejo de las dinámicas y prácticas sociales hegemónicas y activistas que están dentro de los psicoconsensos del pacto social. El museo como cuerpo viviente reproduce lo que forma parte de los psicoconsensos del pacto social. Pues compartido esto, quiero darle la entrada a mi comadre, colega y compañera de luchas desde hace ya unos cuantos añitos, que nos unió este museo, al que tenemos muchas cosas que agradecerle, como ese altavoz de caminos emancipadores que es, a la vez que también es un artefacto reproductor de extractivismos. Quiero dar la entrada a Elena Chávez MacGregor y
y decirte, Elena, que me siento muy agradecida que te hayas sumado a esta reflexión y que, bueno, que esto es un primer ejercicio de aproximación a estrategias restaurativas y que seguiremos. Bienvenida, Elena. Gracias, Luisa. Gracias al museo, a Fabiana, a Camila, a Francisca, que está por ahí, y a los demás que no veo de todo. Gracias, Luisa, por todo el trabajo que haces para estar pensando esto en todas las condiciones siempre, y abriendo los espacios. Yo voy a intentar ir un poquito rápido para no perder, porque tengo varios hilos en la cabeza, a ver cómo lo logro. Pero un poco en el texto preparativo a esta charla, que ya tengo como algunos apuntes, no lo voy a repetir para no perder el tiempo. Quien quiera, pues va y revisa eso, que tiene su vida propia en la página maravillosa que tiene Luisa de Futuridades Maternales. ¿Sí? ¿Lo dije bien? Sí. Entonces, bueno, en ese texto preparatorio hablo de una situación que desencadena una serie de reflexiones que recién me ocurre personalmente en la documenta de Kassel, y donde justamente yo vivo en mi cuerpo furioso, digamos, una serie de violencias que me generan una reflexión respecto a las instituciones, que no es algo que no sepamos, pero que tiene que ver con el poder decir y el poder poner en evidencia que estas instituciones culturales son patriarcales y son coloniales, y que claro, eso pasa como en todas las instituciones o dispositivos en los que llevamos nuestra vida. La mayoría de estas instituciones surge o tienen como su base, digamos, epistémica, histórica y social y económica, el patriarcado y la colonialidad y el capitalismo, porque esas son las bases que existían. Y bueno, a mí me gusta mucho cómo, no me voy a detener en eso, pero cómo configura alguien como Foucault la idea de institución y la idea de dispositivo para entender cómo se van generando y cómo las lógicas internas que tienen estos espacios. El tema es que justamente con estos espacios culturales, y no solo es el museo, sino también los espacios de educación, sobre todo la universidad, es que chirría más, es que se siente más esa violencia, justamente porque se da esta contradicción absoluta donde justo estos museos y estos espacios culturales y educativos se alimentan de los discursos, de las prácticas y del trabajo vivo que requiere como esas y que demanda esas rupturas coloniales, feministas y ecosociales, ¿no? ¿Cuántos museos no han sido nombrados y designados como postpatriarcales, museos feministas, el museo ecosostenible, ¿no? Entonces, claro, yo cada vez que oigo que estamos en el museo postpatriarcal, empiezo a darme una especie de ataque de ojalá que las instituciones lleguemos a eso, pero no estamos ahí, falta un montón para que eso pueda siquiera pensarse, ¿no? Que estamos en esos momentos. Entonces, claro, hay una violencia muy fuerte donde estamos, que es lo que yo describo en el caso de Documenta, donde hay un discurso que se alimenta de estas prácticas, en este caso del Global South o del Sur Global, como prácticas colectivas de una nueva economía, donde justamente ya no es lo objetual, sino una desmaterialización del arte en pro de las colectividades, y no se nos asume como cuerpos políticos a las gentes que venimos del sur global. Entonces, claro, ahí es donde entran estas contradicciones, donde dices, ¿cómo? Y que lo mismo ocurre en un lugar como el Reina Sofía, que justamente hoy día se está construyendo en el mejor de los sentidos como una referencia de una crítica anticolonial en el centro del imperio, digamos, digamos que carga un nombre, ¿no? Carga el nombre del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, y está generando un discurso sumamente interesante de cómo se construye la propia colección y el propio legado a partir de sus conexiones, por ejemplo, con Latinoamérica, con el feminismo y demás. Pero es muy fuerte entender que eso está pasando a unos niveles, y no es solo Reina Sofía, son todos los museos y las universidades todavía peor. ¿Cómo opera justamente esa condición de que se apropian o necesitan de esos discursos, pero eso no quiere decir que se transformen las instituciones?
Y esto tiene que ver con dinámicas donde se aceptan los discursos y las prácticas, pero que cambie una institución requiere otra temporalidad y no siempre van de la mano, pero chirría mucho cuando uno está ahí y se están alimentando de este alimento que le damos del feminismo, de la poscolonialidad, de la crítica racial, de todas estas cosas que cargamos, y al final estamos viviendo esas violencias. Yo, en mi caso personal, que yo por mis propios privilegios no he vivido mayor exclusión, o sí, pero que no han sido sustanciales e importantes. El primer momento donde yo vivo estas sensaciones cuando soy madre, cuando me convierto en madre, y veo la demanda laboral que se me impone, que es justamente como si como si no hubiera pasado nada, que mi hija no existiera. Lo que se me pide es que mi hija no exista, básicamente. Entonces, empieza a haber algo muy extraño muy pronto, donde me ponen reuniones que dan unos horarios que son imposibles, o que me empiezan a demandar a los 3, digo, esto es así, ¿no? A los 3 meses de que nace mi hija, me piden que asuma una posición importante administrativa, y entonces yo le decía a la persona que me lo pidió, pero estoy amamantando, o sea, ¿cómo voy a ser directora de esto si estoy amamantando? Y me decía, bueno, no importa, así le han hecho tantas mujeres, ¿no? Así lo hizo tu madre, así lo han hecho tantas, pues con empleadas domésticas, con el papá. Claro, mi condición es como la de todas tenemos condiciones específicas, donde yo soy madre separada, hay un padre que cuida, con el que comparto a mi hija en cocrianza, pero son horarios desfasados, pues, entonces hay pero cada una de nosotros tenemos una serie de condiciones que no es importante la mía en ese sentido. Pero justamente era esta demanda de que no existiera mi hija. Y yo empecé a tener momentos de furia que hacía boicots, como que me pedían una reunión con la Junta de Gobierno de la universidad y yo me la ponían a las 8 y decía, a las 8 de la mañana no puedo porque estoy con mi hija. Entonces hacía ese tipo de cosas que fue, como a todas las que las hemos hecho, nos fue ocasionando también, ha ido mermando mi propia carrera académica, ¿no? Me va bien, pero tengo un límite donde se dice o se asume que yo he escogido la maternidad en vez de mi carrera en ese sentido, ¿no? Y como tantas de nosotras, siempre es el caso de tantas que hemos oído donde, no, dejó de trabajar para cuidar a sus hijos. No dejó de trabajar para cuidar a sus hijos. El trabajo era un trabajo de mierda que no podía articular ambas cosas. Casi al mismo tiempo, una amiga me cuenta que ella tiene un trastorno, que se hizo unos test y que hizo unos estudios y que tiene un trastorno de atención, y me cuenta con mucha vergüenza que siente que es un fraude, que siente mucha vergüenza de que alguien se va a dar cuenta de que malabarea para poder cumplir estas demandas productivas. Y entonces, claro, yo le decía, es que todas estamos escondiendo nuestra existencia para poder cumplir con las demandas que nos pide el sistema. O sea, todas escondemos nuestra depresión, nuestro posparto, nuestros hijos, nuestra endometriosis, es decir, tantas cosas que vamos escondiendo para que se vea que sí somos funcionales, sí somos productivas y demás, ¿no? Entonces, así es como yo llego a un texto de Joanna Hedva, una artista maravillosa que tiene este texto que se llama The Sick Woman Theory, que plantea, no me voy a detener en el texto porque es muy amplio, pero bueno, es un texto potentísimo donde ella plantea cómo se puede politizar un cuerpo enfermo bajo las condiciones de lo político en el diagrama occidental, sobre todo siguiendo a Hannah Arendt y la ocupación de lo público. Es decir, en las protestas de Black Lives Matter, ella decía, ¿cómo puedo romper con una piedra el vidrio de un banco si estoy tirada en la cama? ¿Cómo participo de las protestas? ¿Cómo ocupo la calle si estoy tirada en la cama siendo enferma? ¿O cómo lo hace una persona negra que ha sido encarcelada con los niveles de encarcelamiento que hay de la población afrodescendiente en Estados Unidos, ¿no? Afroamericana. Entonces, bueno, es un texto muy interesante donde justamente habla de este cuerpo enfermo. Somos todas, al final, somos todas las que somos madres, que estamos deprimidas, que somos racializadas, por una u otra condición, la gente trans, la gente que ha sido abusada sexualmente, emocionalmente y demás.
Y ha sido un texto que ha sido seminal para muchas cuestiones y es súper interesante porque tras el éxito de ese texto, ella genera, muchos años después, ella cuenta en un texto que se llama Why is Taking So Long, el recuento de lo que pasó después de ese éxito. El texto de Sick Woman Theory está traducido a 25 idiomas, a Joanna Hedva se le habla a todos lados para que hable de la enfermedad y demás. Entonces ella habla de lo que hizo, y lo que ella hizo es empezar a demandar a las instituciones que querían trabajar con ella ciertas condiciones para las personas con disabilities, ¿no? Con discapacidades. Y no voy a irme a la cita, luego si pueden revisen el texto, porque es hermoso ver todo el trabajo que ella hizo de hacer estas demandas a los museos, de pues que no la llevaran en tren, yo qué sé, a dar la conferencia y regresarla, que tenía que descansar, que tenía que dormir, que no la mandaran, que hubiera una rampa para gente discapacitada, que le dieran dietas, yo qué sé, una serie de cuestiones que son mínimas y que todas las personas que tenemos o discapacidades o condiciones específicas siempre estamos malabareando para cómo le voy a hacer para hacer todo eso sin que se note que tengo una discapacidad, o que tengo un hijo, o que tengo que sobrevivir de alguna manera. Entonces, el texto de Hedva a mí me parece impresionante, y claro, es esta también esta como reflexión sobre cómo seguir generando estas demandas, aun cuando parecemos difíciles, aun cuando parecemos mujeres enojadas y demás, ¿no? Seguir insistiendo a estas contradicciones. Entonces me voy a ir un poco para ir cerrando, todavía me falta un poco, pero bueno, a la idea de la reparación y a lo que nos pide Luisa de pensar justamente estas nociones de reparación. Yo he intentado trabajar mucho la idea de reparación con otros contextos, y no es fácil tampoco en términos como filosóficos y políticos pensar qué quiere decir la noción de reparar. Hasta ahora yo entiendo que reparar tiene que ver con una acción en el presente que entiende políticamente que algo no va a quedar arreglado, sino que es un trabajo para estar suturando y para estar remendando, y que siempre queda la condición que generó ese daño, y que justamente todas las acciones y las demandas de reparación hoy tienen que ver con, primero que nada, hacer evidente las condiciones de violencia, demandar cuando tenemos las posibilidades, porque ojo, también hay que ver que hay gente que tiene las posibilidades para hacerlo y otras que no. Y sobre todo esto, al tener como posiciones de poder en las instituciones, no hacer solo el trabajo de contenidos, que esa es la parte súper importante de todo esto, sino tomar el riesgo de hacer el trabajo, de hacer las transformaciones institucionales. Porque claro, todas queremos hacer esto, y a la hora que nos dan el poder tenemos que luchar con sobrevivir también. Y entonces no hacemos el otro cambio que tiene que ser con, vamos a reformar esto institucionalmente. Entonces, claro, tenemos toda esta aspiración de cuando lleguen los nuestros a las posiciones de poder, van a cambiar las cosas. Y no cambian las cosas. No cambian las cosas porque si cambian mucho las cosas, no dejan de estar en los puestos de poder. Pero bueno, habría que ver cómo seguimos haciendo estas demandas. Yo creo que la pandemia nos dejó muy claro que la dinámica y el ritmo que demanda la aspiración del trabajo, para mí el centro del argumento tiene que ver con el trabajo, la noción de trabajo y las limitaciones que tiene en el sistema, que no nos vamos a meter en eso porque es todo un mundo, pero bueno, esta idea del trabajo en el sistema capitalista es insostenible no solo para los cuerpos que cuidan, sino para todas y todos. Y es muy interesante, leí en el libro de mi amiga Blanca de la Torre, una curadora española, que tiene un catálogo sobre una narración futurista situada 10 años adelante, que se llama Empezar por el final, de cómo en 10 años en el ámbito cultural, en el ámbito social, hay como una nueva enfermedad mental que es el estrés climático o la depresión de la catástrofe. Y hay que lidiar con que todos tenemos, ¿no? Pensando, esto es una ficción de a 10 años, pero claro, pensando que es un libro muy hermoso donde a partir de la pandemia de COVID van surgiendo diferentes pandemias, y es una década de puras pandemias y puros cataclismos que es probable que pase también, o es posible, y donde cada pandemia que llega es peor que la anterior, y claro que hay un estrés y hay una enfermedad mental constante, que es la de la catástrofe, ¿no? Pero finalmente es algo que está en el aire, es decir, la pandemia nos mostró
el límite también de esta condición, y por eso también hay una crisis a nivel global del trabajo, donde mucha de la gente está saliendo de la fuerza laboral porque no vale la pena, los que se pueden. En Estados Unidos, en Inglaterra hay un movimiento brutal de cierta salida de ciertos campos de trabajo, pero habría que ver cómo hacemos para sostener eso, porque lo que se nos viene es muy fuerte en el sentido de, también es probable que lo que aparezca con tras esta crisis de la pandemia, lo que vimos también es que cosas se modificaron, pero esta demanda de productividad aprieta tanto que lo que va a generar son movimientos fascistas. Y está pasando. Y en este fascismo, ante la necesidad de pues, que no va a haber agua y que un señor va a decir, yo les prometo agua, aunque tenga que declararle la guerra a los países alrededor, la gente va a votar por ese fascismo, o sea, va a elegir el fascismo como modelo de gobernanza, es muy probable. Y entonces, claro, en ese lugar es que los lugares de estas demandas de trabajo se vuelven mucho más complicado, porque todas estas construcciones que tenemos respecto a nuestro trabajo se van volviendo más fascistas. Y entonces, claro, si yo me quejo de las condiciones laborales que hay, llaman a la que sigue, y a la que sigue, y a la que sigue, y a la que sigue, porque somos cuerpos que simplemente somos sustituibles el uno con el otro. Entonces, claro, lo que nos tocaría es, por un lado, empujar a las instituciones a hacer políticas laborales de cuidado y asumir ese lugar de cuando aprieta más es que tenemos que hacer esto, de exigirle a las instituciones culturales que generen políticas que permitan hacer esta crítica a las formas de trabajo que son insostenibles. Es decir, no me quiero detener en mis propios ejemplos, pero bueno, por ejemplo, en la Universidad de México, todo el sistema de evaluación es una brutalidad, o sea, se basa en la pura productividad. Yo tengo que demostrar que he sido productiva, da igual que hubo una pandemia, da igual si tuve una depresión, da igual cualquier cosa, lo que tenemos que hacer es demostrar nuestra productividad. En el momento de la pandemia hubo una reacción en la que pedimos y demandamos a las instituciones que hubiera una excepción. No se logró un apartado donde para mi evaluación yo tuve que explicar que era madre de una niña en ese entonces, 3 años, cuando inició la pandemia, y que no podía producir. O sea, que se tenía que entender que mi trabajo se había modificado por completo justamente por las condiciones de vida, y que mi trabajo fue también sostener la vida mía y de mi hija, ¿no? Pero bueno, tenemos como todo esa parte. Y por el otro, o sea, tenemos que insistir en este momento donde esto está apretando más y donde las instituciones culturales están en este lugar donde también están haciéndose más duro, vamos a decir, estas subjetividades fascistas, y que lo vemos sobre todo en España, lo podemos platicar mucho, pero lo podemos platicar mucho cómo esto se está viviendo. Le contaba, está en el texto, lo contaba con esta Luisa, como ahora en el IBAM que fui, había unas chicas muy dulces, casi todas mujeres, que ni siquiera eran mediadoras, eran informadoras, y eran gestoras que habían contratado una empresa que no pertenece al museo para explicarnos las exposiciones. Historiadoras del arte, casi todas con doctorado, que ni siquiera son trabajadoras del museo, a las cuales el museo ni siquiera les dio una capacitación, y las curadoras, los curadores de las exposiciones ni siquiera hablaron con ellas para poder entrenar en ese sentido. Entonces, claro, las condiciones laborales se están volviendo cada vez más difíciles y tercerizadas. Sobre todo en España hay una, que lo he visto más, hay una cuestión que está pasando que es muy brutal. Entonces, bueno, tenemos que hacer ese trabajo de demandar a las instituciones que haya una transformación de género, de responsabilidades laborales. ¿Qué estábamos pidiendo? ¿Cómo estamos pidiendo? Es tan claro todo el tiempo cómo en el trabajo que estamos haciendo de gestión cultural hay una parte que se mide en términos de esfuerzo y de sacrificio, ¿cierto? Es decir, si no solo se pide que cumplamos nuestro tiempo, ¿no? Fabiana está ahora a horas que no le tocarían porque se exige eso, y si ella dice, uy, no, este no es mi horario de trabajo, lo siento un montón, yo no voy a estar, van a decir, vale, pero no te van a promover para la próxima posición. A todas nos está pasando. A todas las que estamos diciendo, no, eso no lo voy a hacer,
no está tan interesada, en realidad es que le interesa más su maternidad, ¿no? Entonces, claro, que es como, ¿y dónde pongo a la niña? La llevo de sombrero y demás. Entonces, ¿cómo hacemos estas reformas? Y lo otro que me parece también importante en esta noción de los fascismos es cómo también trabajamos en contra de los microfascismos subjetivos, ¿no? Es decir, cómo cuando las estructuras y las dinámicas que hay en nuestro campo tienen que ver con la competencia, cómo también nosotros hacemos un trabajo donde asumimos, que creo que también es algo que pasó en la pandemia, que no todas podemos jalar del carro con la misma intensidad y con la misma fuerza todo el rato, que a veces nos va a tocar hacer el trabajo de la compañera y empujar nosotros un rato y dejar que la otra se recupere, porque como dice muy bien Luisa todo el rato, somos cuerpos vivos, ¿no? Y hay una energía que se gasta que no es renovable tampoco. Entonces tenemos que asumir esos biorritmos también y poder decir, pues voy a acompañar a mi compañera de trabajo, que eso supone que, claro, como todo se basa en estas rivalidades y en estas subjetividades de competencia, ¿cómo hacemos para trabajar bajo otras formaciones, no solo institucionales, sino subjetivas que se basen en otros valores, como puede ser la solidaridad, como, por ejemplo, esto en el campo académico es muy brutal, porque todo se basa en comités de evaluación donde nos estamos evaluando los unos con los otros. Y todo el rato en mis comités de evaluación es ver el fallo de nuestros colegas. Es, no produjo lo suficiente, miren, aquí pasó algo, es que no entregó, no produjo. Claro, puedes entregar que entregaste 7 artículos, hubo una pandemia y no te aceptaron ningún artículo, da igual, estás fuera, te demandan eso. Entonces estamos buscando todo el tiempo el fallo productivo de nuestros colegas. Entonces también, ¿cómo hacer eso? Porque claro, como se basa en nuestra sobrevivencia, se basa en eso, ¿cómo hacer para no reproducir esos microfascismos también? O sea, asumir desde nuestro propio cuerpo cómo vamos a trabajar con las otras y con los otros, aún asumiendo nuestra pérdida, pues que perderemos puestos de trabajo, las que podamos asumir. También entiendo que hay otras mujeres, voy a hablar más de mujeres que de hombres, que no pueden asumir ese lugar de pérdida, pero las que sí podemos, tenemos que estar asumiendo todo el tiempo y llevar ese debate, ¿no? O sea, todo el rato estar hablando y analizando y subiendo ese debate de no es que yo trabaje menos porque prefiera la maternidad, es que no tengo otra opción si quiero cuidar de mi hija, ¿no? Entonces poder lidiar con eso y poderlo llevar a la mesa de discusión y que yo no esconda a mi hija, en principio que no la esconda. Hablo de mi hija pues, siendo la condición más fuerte que yo tengo, pero podría ser mi enfermedad, podría ser mi depresión, podría ser cualquier otro eje que marca y limita o condiciona, no limita, condiciona o determina estos niveles de productividad. Pero en fin, en ese sentido es que yo lo vería, que se nos viene un tiempo muy difícil porque siento que justamente, bueno, no siento yo, es el análisis que está sucediendo, ¿no? Ante la crisis que devino de la pandemia y que es contundente con el cambio climático y las condiciones de la sexta extinción o como le queramos llamar que viene, esto va a apretar más y más y más y más y más y más. Si no hacemos y demandamos esos cambios en las instituciones, lo que se nos viene es un mundo muy fascista, y si no hacemos esos cambios, esas demandas en nosotras mismas, de poder decir, le demando eso a la institución, pero yo también tengo que cambiar desde dónde estoy articulando mi práctica, desde el campo en el que estoy, ¿no? Sobre todo en un campo como el nuestro, que se basa en la competencia, en la rivalidad, y poder generar esas dinámicas. Entonces creo que es como que son estrategias restaurativas en muchos sentidos que pasan por entender como la gravedad de la situación en la que estamos en términos globales y mundiales y sistémicos, donde el colapso o el límite que estamos llegando al capitalismo en términos ecosociales está generando una tensión extrema. Las transformaciones que sí están también al interior quebrando y movilizando fuerzas para también las propias instituciones correrse y moverse del lugar, porque es claro, si uno va hoy día, no sé, yo fui a la Tate, no había ido en 10 años, fui este verano. Fue brutal ver cómo había cambiado el discurso de la colección, era brutal. O sea, en una colección que no existía América Latina hace 20 años,
ahora era parte sustancial. El relato amplio de género, el relato feminista, todo eso era una nueva historia del arte que se estaba generando, que era incluyente, que era más porosa, que era mucho más incluyente con procesos políticos, sociales y económicos y hasta climáticos. Bueno, ¿cómo hacemos que esas demandas que sí están en los discursos de al menos este tipo de museos se cuele también a las estructuras institucionales? ¿Cómo hacemos mejores instituciones, más sanas? Porque claro, todos los que trabajamos en los museos lo sabemos, son unos pequeños infiernos esos, los lugares de trabajo del museo. O sea, el museo replica unos niveles en general muy fuertes las violencias sistemáticas que hay. O sea, es muy fuerte ver cómo está eso operando en los museos y en las universidades. Pero ya me extendí mucho, estoy intentando correr para no quitarle más tiempo a Camila y al debate, claro. Pero bueno, por ahí va como toda una serie de ideas que podemos platicar a fondo. Gracias, Elena. Yo me he apuntado para luego, cuando abramos el debate, contestarte algo que has planteado, ¿vale? Pero vamos a dar la entrada a Camila. Camila, antes de comenzar, os quiero situar un poco, que también, igual que junto con Elena, nos conectamos, entrelazamos a través de la plataforma que llevo de reflexión feminista sobre reproducción social, futuridades maternales, y a partir de ahí comenzamos varias conversaciones. A nivel cosmosimbólico, cada programa o grupo de estudios que yo he ido abriendo siempre ha ido acompañado, siempre se ha ilustrado con el imaginario que ha ido generando Camila Rocha en su práctica artística. Sin quererlo, nos hemos ido entrelazando yo desde la reflexión teórica, ¿no? Esa aproximación teórica, y Camila siempre ha ido dándole forma matérica a preocupaciones que a mí me atravesaban. Le doy las gracias a Camila por su generosidad, su práctica y su valentía. Os digo que ella ha sido directora de Capacete y luego ha estado de Capacete, saltó al MAM, al Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro, y ahí puso en práctica un programa que nos va a contar. Pero antes deciros que en una conversación que tuvimos anoche, muy hermosa, me hablaba de algo que también tendríamos que establecer como estrategia de expulsión, y es ver la manera de transformar ese estado de cuerpo triste que se asume dentro de los museos, el museo como un cuerpo social viviente, como triste, cuerpo social triste, que se asume en toda la trama normativa. Dicho esto, Camila, gracias y bienvenida. Gracias a ti, Luisa, Museo, Elena, por todo lo que habló ahora. A mí me encanta muchísimo la teoría. Yo estaba también como a organizar algo muy abstracto para hablar de eso, ¿no? Entonces Luisa me dijo que no, que hay la práctica también, porque para mí todos los dos no son separados, porque eso también es una estrategia, ¿no? Es una estrategia de decirnos nosotras que eso es un lugar de eso, aquello, lugar de aquello otro, y así cuando separan todas las ideas, separamos también la cabeza de los cuerpos. Entonces así es posible. Tenemos un cuerpo enfermo y una cabeza que está solamente a volar, ¿no? Entonces, eso también es parte de la estrategia. A mí me gustaría entonces empezar con una frase de Silvia Rivera Cusicanqui, el que Luisa también habló de ella hoy, que dije así: no dejes que la biblioteca colonial te impida de pensar. Para mí toda la práctica que estamos adentro de las instituciones o afuera haciendo arte o haciendo los dos al mismo tiempo, que es mi caso, como estoy adentro coordinando cosas y también estoy afuera coordinando otras cosas, tiene siempre como la biblioteca como las directrices, ¿no? Que no sean solamente los libros, pero que directrices ahí asumimos. Mi trabajo está siempre a pensar cómo a mí me gustaría mucho, entonces, una vez que puedo mirar las cosas y sentirlas, cómo no están bien o cómo a mí me gustaría que estuvieran mejores, para que así yo pueda ponerlas juntas y proponer algo.
¿no? Porque yo creo que también dos cosas son importantes. La primera es que yo no tengo ilusiones. Yo sé cómo es el sistema, ¿no? Sabemos cómo es el sistema. Es muy importante que estamos aquí juntas hablando como toda la característica de cosas que vemos, de que vivimos. Esa parte de compartir es importante para que nosotros podamos ver y comprender desde el modo sencillo hasta el modo intelectual. Entonces, una vez que lo hacemos o que estamos juntas haciendo, tenemos también que tener el segundo movimiento, que es el movimiento de hacer las cosas. Pero no en el sentido productivo, que tenemos que tener productividad, porque el tiempo, como Elena bien ha hablado, ¿no? El tiempo de las cosas no son como, a veces son generaciones, son cosas para nuestros hijos o nuestras hijas. Entonces, una vez yo puedo hoy trabajar, yo puedo salir, yo soy libre, porque mi abuelo o mi bisabuelo soñó que la gente preta un día sería libre en Brasil. Entonces, somos los sueños de los ancestrales, ¿no? Entonces, tenemos dos trabajos a hacer. Tenemos el trabajo que podemos ver los resultados, es los trabajos que que es nuestro legado. ¿Legado? ¿Existe esa palabra? Sí. Ah, gracias. Entonces, así vamos. Entonces ahora, es una pequeña introducción también, pero para que veas un poco cómo a mí me voy, ¿no? Cómo yo pienso un poco también las cosas. Ahora compartir pantalla para que veas. A empezar aquí. Entonces, 2020, felizmente 2019 para 2020, yo fui a un rato. Ya, ahí está. ¿Lo ves, no? Sí. Entonces, 2019 para 2020 fui invitada a hacer un programa porque yo era directora de una residencia internacional de arte en Brasil por 3 años. Y el Museo de Arte Moderna de Río estaba para empezar una gran revolución que en verdad se pasó y todavía se sigue en su estructura. Y ahí me fui invitada a pensar la nueva estructura para ese museo, junto con el nuevo director, una otra directora, un otro equipo, ¿no? Entonces, fue el primer museo en Brasil a tener una residencia, un programa de residencia de arte, que por su vez yo creo que es muchísimo importante que un museo ahí lo tenga, porque es también el medio, ¿no? Es la educación, es el proceso, es no solamente al final, pero también es todo un camino que a veces con la institución museo no está muy conectada o no estaba muy conectada, sobre todo un museo moderno, ¿no? La idea de museo moderno. Entonces, ese programa, entonces yo pensé, ok, entonces, si yo estuviera con 19 años o 20 años, que fuera un artista, a mí lo que me gustaría de hacer, ¿no? A mí me gustaría que el museo me ofreciese, no servicios, pero cómo a mí yo podría me relacionar con el museo. Entonces, ahí, la primera cosa que yo pensé es que la gente tenía que ser todo el tipo de gente. Entonces, ahí están la gente. Los artistas son esos, ¿no? Entonces, Ana Clara, Dianbeya, Ligi, Haki, Rainha, Gabriela, Guilhermina, Luna, Mayara, Rastros de Diógenes y Taineura. Entonces, la gente tenía que ser de todo tipo de gente, no solamente un tipo de Brasil, todos los tipos de Brasil posibles. Entonces ahí, primera cosa que hicimos es que yo pedí que me ofrecieran, y que cumplimos con esto, fue hacer una estructura de otras personas también conectadas con el museo para que llegasen la información al mayor número posible de artistas, ¿no? Eso fue el grupo del primer año.
eso fue el grupo de segundo año. Yo me quedé 2020, 2021. 2021, los artistas de acá ya están con una, digamos así, una carrera un poco más estructurada. Son artistas que ya están en otros museos, ya tienen una galería, otra, pero eso ya hace parte de una conversación o de una comprensión de que el museo no podría vivir tanto con un cierto flujo, digamos así, una cierta, ¿cómo yo puedo decir eso? La productividad. Yo creo que la respuesta es la productividad, ¿no? El museo de un año para el otro percibió, no, la productividad no puede ser esa, tenemos otro parámetro. Entonces, como que se quedó un poco más rígido. Entonces, la gente del segundo año es un grupo un poco más, un increíble grupo. No estoy a decir, por favor, no estoy a decir en momento alguno de las personas, pero estoy a evaluar la estructura, ¿no? Estoy a evaluar un poco cómo los momentos están ahí. Todavía porque la gente que sigue trabajando en el museo, mis colegas, como Elena también habló de eso, ¿no? Tenemos que lembrar todo el tiempo, recordar todo el tiempo a nosotros que incluso a través de nosotros la estructura que es capitalista, colonial, patriarcal, también nos atraviesa. Entonces, tenemos eso, ¿no? Tenemos la estructura misma, pero también tenemos gente que performa adentro de la estructura lo que la estructura ofrece o lo que la estructura necesita para que siga siendo poder. Entonces aquí yo que estoy un poco yo que voy a mostrar a vos, los comentarios que hago no son específicamente a mi colega, pero a veces sí performaron algo mayor, ¿no? Performaron poder. Todavía el programa se pasó y el museo tenía entonces, invitó a los artistas y los pagaban, ellos recibían un sueldo mensal para estar adentro del museo. Eso nunca se pasó por 2 años, ¿no? Entonces teníamos una estructura de seminarios y grupos de estudios. Entonces tenía toda la gente de Brasil y el segundo año también la gente de América Latina. Entonces, para que estuvieran allá, para estudiar y aprofundarse en temas que serían más generales, seminarios para que entonces la persona invitada pudiera traer su pesquisa. Entonces yo hacía los 2 movimientos, ¿no? Las pesquisas que los artistas les gustarían más, estaban conectados con su trabajo, pero también la gente que compartía su pesquisa con los artistas. Entonces teníamos artistas, sociólogos, teníamos antropólogos, gente de la academia, gente independiente, curadores, investigadores. Y así teníamos también como mucho contacto con las personas desde afuera del museo. Eso también después teníamos ciclos que yo llamé de ciclos de autolectura. Entonces, sería la gente hablando de su propio trabajo, ¿no? Los artistas hablaron de su propio trabajo en el grupo de artistas. Entonces, así tenían momentos que trabajaban con un ejercicio que sería colectivo de compartir sus propios procesos. Y así también como quedarse un poco más, con más fundamento y con más seguridad para después del museo poder salir y seguir por otros espacios con un poco más no más, pero con la seguridad de hablar, ¿no? De su propio trabajo, con firmeza ahí. También teníamos tutorías. En las tutorías serían también otras personas, serían encuentros individuales. Entonces el artista hablaba conmigo
o con una historiadora o con un curador. Eso sería siempre la misma persona. Un poco como para que así existía dos personas por mínimo que sabían dónde empezaran y dónde van a terminar su pesquisa. Entonces teníamos dos movimientos, el movimiento colectivo, que estaba ahí con todo el grupo, y el movimiento individual. Esos dos caminaban juntos, sostenidos ahí por un museo que se creía moderno, ¿no? Que le gustaría muchísimo separar a la gente, que le gustaría muchísimo de categorizar escultura, gravura, ¿no? Todo eso. Pero el grupo traía, no, yo hago performance con instalaciones, yo hago rituales, yo hago muchas cosas, ¿no? Todo eso ahí, yo tengo que, para mí es importante, ¿no? Porque yo creo que ayúdame con eso, con esa palabra, Fabiana. Meu papel. Eu sei que é uma palavra específica. O meu papel. Mi rol. Mi rol. ¿Rol? Sí. ¿Se entiende? Yo creo A que es ver, el rol. preguntamos Sí. a las hispanohablantes si se entiende, ¿no? Sí. Entonces, Genial. mi rol ahí fue mucho importante porque yo tiempo que justificar lo que los artistas podían o no hacer. Podían hacer, no podían. Para mí siempre podían hacer todo. Pero yo estaba ahí para justificar y para garantir que la forma como el museo fuera mirar los trabajos, el desarrollo de las pesquisas fueran dignos. Porque una vez, como Luisa dije, ¿no? Adentro del museo, eso yo estaba lá, entonces yo veía todo el tiempo. Adentro del museo tiene los departamentos, tienen los departamentos que son más fuertes y los departamentos que no. Entonces existe una jerarquía ahí. De nuevo, ¿no? Es por eso que yo dije, empecé diciendo eso, yo no tengo ilusiones. Entonces yo sé muy bien que la gente que trabaja con pesquisa, la gente que trabaja con educación, tiene ahí un valor que está abajo. Yo aprendí muchísimo con Kamenitzer, que mucha otra gente, ¿no? Eso porque existe eso. Entonces yo sé que mi rol ahí es de poner toda la metodología, la educación, la formación como algo que tiene un más valor o mismo valor que el trabajo final, que la instalación o la escultura que está en la pared. El museo tiene el papel de hacer eso. También, ¿por qué no? Que no es cuidar, no es paternar, ¿no? No es eso que yo estoy hablando, pero es sí de mirar, comprender que históricamente hay artistas que pueden sí tener sus oficinas y hacer las cosas de una forma más autónoma, porque su familia puede ser beneficiado con algo, ¿no? Y otros no. Entonces, como el museo también puede estar adentro de la justicia social, ¿por qué no? Tener eso como algo para sí, ¿no? En su estructura. Bien, entonces ahí yo estaba, ¿no? Ahí yo estaba como a decirlo todo el tiempo, que la exposición, sí que exposición es importante, pero los artistas que están a empezar sus trabajos también lo son. Pero también es importante publicar, los libros también son importantes. Eso para decirles que ellos estaban aquí haciendo, ¿no? la residencia, todo. Yo voy a volver un poco. Y al final de la residencia, porque para mí también fue importante, el primer año fue mucho, mucho importante ofrecer a los artistas la capacidad de escribir y de pensar acerca de su propio trabajo. Eso sería el tema principal.
Entonces, para pensar acerca de su propio trabajo, para que no sería como el museo que va a decir lo que el artista hace, o el curador, o el escritor, no, el artista también tiene la capacidad de conversar. No es que tiene que hacer todo, pero tiene que tener la capacidad de sentirse firme con eso, ¿no? Entonces, la idea fuera hacer un libro. Al final no tenían que ofrecer nada a la institución, pero escribir sobre su propio trabajo y hacerlo. Entonces, ese es el libro. Aquí está, yo lo tengo. Entonces, cada artista tiene ahí, podían hacer lo que quisieran adentro, pero siempre con gente haciendo juntos, ¿no? Siempre con tutoría, con los grupos de estudios, con los seminarios, leyendo, no, pero no con la idea de producir, pero con la idea de desarrollarse de la mejor manera posible, ¿no? Que el sistema puede ofrecer. Eso fue la gente del primer año. Después, yo voy a volver en eso, pero adentro del museo, lo que para mí fuera muy importante también fuera hacer un poco eso que yo hablé, ¿no? El museo tiene otras gerencias, entonces, para mí fue mucho importante que yo estaba junto en la participación del proceso de selección del nuevo director, de la nueva directoría artística. Yo escribí la edital. ¿Cómo es edital, Fabiana? Edital. Convocatoria. Yo escribí la convocatoria. Yo fui una de las personas, fuimos 3 personas que escribimos la convocatoria, o sea, las directrices de cómo sería posible o cómo, ¿no? Hablamos de ficción, ¿no? Entonces ahí una convocatoria es una ficción, porque está a escribir para pensar cómo serían las personas ideales, ¿no? Que te respondan. ¿Responden? ¿Está correcto? Sí. Entonces, yo lo escribí, estaba ahí junto con ellos para escribir quién serían el próximo director. En verdad, ahora son 2. En todo el proceso de evaluación, comprendemos que serían 2 directores. Entonces ahí están. Uno es español, Pablo Lafuente. Yo creo que trabajó inclusive en Reina. Pablo y Kena. Entonces, estamos juntos allá en la dirección. También estuvo desarrollando como también junto con la gerencia de educación, seminarios. Entonces la gente de la residencia estaba también con la parte de educación, ¿no? Eso que está aquí es una fotografía de uno de los seminarios, ¿no? Con la gerencia de educación. Otra cosa también que dentro del sistema, como de la estructura de la residencia que yo puso, fue de que siempre cuando tenía un seminario o cuando tenía una conversa pública o algo así, tenían siempre 2 otros funcionarios del museo. Entonces, 2 personas que trabajaban en el museo en sectores distintos estaban siempre juntos, como también un proceso de formación, ¿no? Eso fue increíble porque teníamos al total, al final, 12 o más personas que estaban allá siempre, que estaban a conocer también lo que se pasaba dentro del museo. Entonces hacemos visitas a todos los sectores del museo, los artistas conocieron todos los sectores del museo. Presentaban su trabajo también a los otros sectores, entonces podría ser de la cinemateca, podría ser educación, podría ser el financiero, ¿no? ¿Sabe? Lo financiero, la captación, porque el museo precisa capital. Entonces había siempre el constante intercambio y diálogo, ¿no? Del equipo del museo, de la colección, de los investigadores, de todo, con los artistas que allí estaban. Porque para mí también sería una manera de los artistas comprender de la estructura, para saber cómo utilizarla en el futuro. Utilizarla, sí, porque el museo los utiliza. Entonces ahí, ¿no?
Simple así. Yo sé si, lo que el museo quiere de mí, entonces yo quiero cosas, de ahí podemos negociar de una otra forma. Que no sea solamente, ¿no? Que no sea simplemente yo, está aquí mi trabajo, págame, adiós. Entonces, ¿cómo también poder, sabe, cómo los artistas van a saber que eso existe? Entonces, tenés que conversar con la gente que está adentro, ¿no? Bien, eso fue el primer año. El segundo año, cosas cambiaron. Yo no tengo tiempo de explicaros exactamente lo que cambió un poco, pero el libro, una cosa que fue muy buena, porque el primer programa, aquí tiene un poquito del número, ¿no? Un poco de los números. Entonces tuvimos la primera versión, 343 inscripciones, solamente del estado de Río de Janeiro. El próximo año fue el nacional, entonces 1021 inscripciones. Lo mismo número, fueron 14 porque tenían dos duplas, ¿no? Dos juntos, pero serían solamente 12. No fueron 12. Hicimos el primero en 4 o 5 meses, el otro lo hicimos en 8 meses. Entonces quedamos juntos por más tiempo también. Entonces el tiempo es el tiempo de pensamiento, de desarrollo, de quedarse juntos, de saber, de conocer más de vos, pero también de su colega, pero también de la estructura del museo. No hicimos un libro, pero hicimos una publicación que está en el site del museo, está online, porque yo escogí, junto con los curadores, seguro, pero creemos que fuera mejor poner el dinero en otra parte, ¿no? Entonces, porque el libro, ¿sabe cuánto? No es barato, no sé, es caro en Brasil, yo no sé cómo es aquí, ¿no? O ahí en España hacer una publicación así como en tu mano. Pero entonces hicimos un podcast, el primer podcast del museo también. Entonces la gente puso su trabajo o su pesquisa al final en 2 tipos, ¿no? Escribieron un poco acerca de su propio trabajo y también lo pudieran hacerlo con sonido, pudieran contar algo, pudieran solamente presentar el trabajo, pero tenía ahí solamente 10 minutos, no sería también una gran cosa, pero fue increíble en ese sentido. Y al final podemos también poner un video muy increíble con los artistas individualmente para presentar a todas las personas, para que el museo pudiera ofrecer a los artistas también un material consistente, para que cuando saliesen desde allá tenían también otras cosas para mostrar sobre su propio trabajo. Y a mí me gustaría finalizar mi participación. Gracias. A mí me gustaría finalizar con un video que antecedía a los podcasts. Entonces teníamos los podcasts en la plataforma de Spotify, pero antes de eso, en la media social del museo teníamos un video de los artistas un poco, ofreciendo un poquito lo que hicieron en el podcast. Entonces voy a compartir esa otra.
vendo vem, que vem do rio, canto que vem do vento. Enabiayalayo, sigo cantando assim. Enabiayalayo, sigo cantando assim. Enabiayala, eu sigo cantando, a treta é território, isso é notório, esse é meu objetivo. Hackear todo o sistema, para fazer a retomada para a comunidade, enquanto isso for problema. Enquanto o território ainda estiver na mão do esquema, do garimpo, vamos jogar limpo, sem sujeira, de la cordillera, freestyle de cajerreira, brisa flow que é mineira e que também é migrante. Venho aqui te contar que xenofobia é algo ignorante, então vamos repensar. Xenofobia está do lado do racismo para nos separar. Fronteiras que são ficções coloniais. Então quero que você se ligue que rap é artesania de sobrevivência, essa ciência que faz a gente usar a inteligência todo dia, canalizando a raiva ancestral. Vou canalizar minha raiva, vou usar ela como combustível, vou transitar e subir o nível, transitando é na gaiala, eu sigo cantando, vou transitando. Enabiayala, eu sigo cantando assim. Eu acredito que o rap, né, é uma ferramenta, assim como o artesanato de rua, assim como o funk, assim como nossas movimentações e aquilombamentos urbanos, de combater o epistemicídio, de adentrar dentro dos espaços que nos foram roubados e também de celebrar, afinal, o festejo e a alegria também é uma forma de resistência. Eu sou a de la Cordillera Flow. É nóis! Muchas gracias, Camila. Yo gustaría solamente de decir Brisa, agradecer Brisa. Es aquí Kuduro, que fue el productor también que nosotros juntos hicimos los videos. Muchísimas gracias, Camila. En teoría estamos en tiempo, o sea, en teoría vamos, o sea, tendríamos que acabar ya, pero a mí me da una pena horrible. Fabiana, que la tenemos aquí, nuestra coordinadora, abrimos la conversación, aunque sean 15 minutitos. Claro, Fabiana. por favor. Yo creo que no abrir la conversación sería una pena. Por favor, Una abrimos pena. como que sea 10, 15 minutos. No pasa nada. Vale, pues gracias, Elena, gracias, Camila. Que sea esta una de muchísimas aproximaciones y maneras de pensar juntas, y preguntarle a las participantes si alguien tiene alguna pregunta. Ay, perdón, yo... Analía, Hola, bienvenida. Lisa, gracias por la invitación. Mil disculpas por llegar tarde, querida Elena. Un gusto encontrarte por aquí. Todas también. Llegué súper tarde a los últimos minutos de la exposición de Ele, pero por lo tanto no sé específicamente sobre lo que haya hablado, pero esas últimas palabras me llevan a reflexionar. También yo dirijo el Museo Provincial de Bellas Artes Rosa Galisteo de Rodríguez en la ciudad de Santa Fe, en Argentina. Es un museo que tiene 100 años, un museo público. Y en función del comentario con el que cerró él su ponencia, lo que me cuestiono yo para poder hacer esa revisión, para poder pensar en esos cambios que planteamos y que vemos todas y que son complejos porque también los encarnamos, ¿no? Las instituciones somos personas trabajando, entonces
no hay un ente que hay que transformar, ¿no? No hay una institución que hay que revisar, ¿no? Digo, se dice de manera simbólica y poética, ¿no? Repensar los espacios, pero a mí lo que me hace falta para poder desactivar o pensar en generar esas pequeñas transformaciones, porque también las pienso así, es un vínculo como más directo también con la parte dura de la gestión, o sea, la parte administrativa, la parte legal. Aquí en Argentina son muy fuertes los sindicatos, ¿no? Los gremios. Hay un montón de recursos que también desconocemos, que tienen que ver con los decretos, con las resoluciones, ¿no? Con un montón de material documental sobre los cuales al final del día, sobre lo que se rige el pago, los derechos, ¿no? Digamos, el grosso, que a veces siento que están por fuera de mi propio debate y de mi propia discusión, ¿no? O sea, resolvemos, lo hablo en primera persona, ¿no? Resuelvo como directora junto con el equipo de trabajo desde un lugar creativo, propositivo, crítico, académico, y a veces esa parte con la que nos encontramos, porque podemos generar una actividad increíble y después nos encontramos que, por ejemplo, a mujeres artistas de más de 70 años no les podemos pagar porque no tienen factura, ¿no? Entonces, de repente hay todo un sistema administrativo, me imagino que las que estamos aquí trabajamos en instituciones, que ya está armado, que ya está estructurado, que también se entiende que son acciones que se emprenden para preservar el buen uso de los presupuestos, ¿no? Hay todo un proceso ahí que realmente termina como siendo muy desgastante, muy complejo y también muy críptico, ¿no? Porque justamente ese vínculo entre la administración, la parte jurídica, no necesariamente está tan fluida como la que podemos pensar con el área, más allá de los conflictos, ¿no? Con el área pedagógica, curatorial, etcétera. Entonces, bueno, hay todo un tema ahí que me parece que es interesante para pensar cómo integrar a esos equipos que, y quiero decir, no únicamente al área administrativa de los museos. Aquí en el Rosa, con el área administrativa, tengo un vínculo directo, pues, ¿no? Pero esta área administrativa le responde a otra que está arriba, y esa que está arriba le responde al Ministerio de Economía, o sea, quiero decir, pero creo que deberíamos de estudiar más esos sistemas para encontrar justamente esos resquicios, para empezar a plantear también pequeñas transformaciones desde esas áreas, ¿no? Desde una sensibilización, desde también una formación más dura de las personas que ocupamos estos campos de acción directos, digamos, con la institución. Era una cosa que reflexiono hacia adentro y que las últimas palabras de él me vuelven a ese lugar, ¿no? O sea, ¿quiénes son esos interlocutores con los que tendríamos que empezar a dialogar y que no lo estamos haciendo, no lo estoy haciendo, y esas herramientas de gestión a las cuales deberíamos empezar a intervenir, ¿no? O sea, que el ministro genere una resolución que con un gesto proponga algo que permita, por lo menos en su gestión, durante su gestión política, ¿no? Hacerlo. Entonces, eso es algo que me queda y bueno, y que implica también tener una relación estrecha con los funcionarios, con las gestiones políticas, por lo menos en Argentina es así, ¿no? Los museos públicos estamos supeditados a esos cambios políticos, ¿no? Hay toda una planta que permanece y otra que se va cambiando. Yo puedo responder, no responder, pero puedo comentar. Porque sí, tiene claro. toda parte. Yo también yo mostré solamente la parte linda del proyecto, ¿ok? Pero sería yo también que hacía toda la parte de detrás, todos los pagos, de todo eso, sería yo. Yo estaba ahí, por eso que dijo que mi rol sería muy importante ahí, porque yo estaba. Y lo que pasó el primer año, en el segundo, yo puedo contarte. En Brasil, también el museo no puede hacer eso, no puede
contratar a una persona se no ponga en su cartera de trabajo. Tiene eso, ¿no? Entonces la persona, lo que teníamos que hacer sería, la persona se auto-institucionaliza, se cambia a una empresa para poder, ahí el museo puede pagar a la persona. En Brasil era más o menos así. Entonces, en el primer año, teníamos como algunas personas que no eran entonces una empresa, porque serían artistas que estaban empezando cosas. Entonces ahí lo cambiamos un poco porque yo fui con asociaciones, que las asociaciones podrían, ellas sí, ofrecer la factura y todo eso y podía pagar. Pero al segundo año, entonces ahí fueron no un dolor de cabeza, porque yo creo que eso es el trabajo, ¿no? Entonces para mí no sería un dolor de cabeza, eso es el trabajo que tiene que ser hecho. Al segundo año, entonces el museo dice, no vamos a hacer eso de nuevo, no podemos, porque eso es un dolor de cabeza. Entonces no podemos. Entonces podrían inscribirse, aplicar para el proyecto personas que ya estaban ahí entonces como empresarios. Entonces eso como felizmente o infelizmente, entonces como se... Claro, pero esas son decisiones, ¿no?, que acotan, ¿no? O sea, lo de mujeres de 70 años lo digo porque... Sí, porque eso se pasa... Es real, ¿no? Y porque te terminas contestando, no me pagues nada, ya yo no me voy a inscribir, no voy a sacar facturas ya a esta edad. O sea, son temas, y por supuesto que hay estrategias para encontrar los resquicios, que alguien más facture, pero bueno, son todos esos momentos también que uno termina como complejizando eso. Pero yo lo que creo es que justo lo que hace falta es integrar a esas personas a nuestra conversación. Es lo que yo siento, ¿no? O sea, cómo tomar una cosita, ¿no? Un tema. A ver, ¿cómo hacemos para que mujeres de 70 años que no pueden facturar? Sí, por supuesto puede ingresar el aporte a la asociación, ¿no? O sea, hay otras asociaciones de amigos, por lo menos aquí se manejan así, asociaciones que no todo el tiempo están al día con la documentación, porque eso implica todo un tema también. Entonces, nada, yo lo que pensaba es eso, cómo nos podemos sentar en estas mesas de diálogo con otras áreas para también tomar ciertos temas y tratar de resolver en estas mesas o en el día a día, ¿no? Pero bueno, estos espacios que sirven para dialogar, imaginarnos, sí, porque eso, y que también cada país tiene su complejidad, ¿no? Entonces ya se empieza a territorializar la problemática, ¿no? Yo creo que como que ese es como todo el tema, finalmente es que como se articula esto institucionalmente, son esos nudos donde no puedes hacer nada. Finalmente la burocracia, la institución funciona así, o sea, donde tienen ciertos espacios donde hay la injerencia, pero claro, el problema es que cómo trabajas. En el tema de sindicatos es complejo porque finalmente los sindicatos emergen para poder defender las condiciones laborales en lugares donde no son respetados. Claramente eso se ha convertido en una corporación y en unos grupos de poder que también generan otras formas de limitación del trabajo. Y claro, es muy brutal porque el fascismo es eso, finalmente. O sea, entre otras muchas otras cosas, pero es cómo generas estas imposibilidades de hacer nada, ¿no? O sea, al final del día tiene que ver con, está todo tan reglamentado, tan burocratizado, tan imposible, o sea, no sé, por ejemplo, ese es el tema de tercerizar el trabajo. O sea, si esta chica que estaba en el IBAM haciendo esto de la mediación, bueno, ya ni siquiera es mediación, es información, pasa algo, el museo no es responsable siquiera. Son estas cosas porque ya no hay dinero, ya no se puede pagar a esos trabajadores. Y claro, se van volviendo como estas lógicas que se multiplican en donde es bien difícil transformar una institución. Y claro, tienes toda la razón, o sea, a nivel institucional es que son de pronto unos bloques donde no hay cómo poder transformar. O sea, como le dices al sindicato de la UNAM,
que unas mujeres van a trabajar menos horas. Yo puedo comentar algo. O sea, en relación a lo que estáis comentando y lo que comenta Analía, en el último debate que hicimos online el mes pasado de despatriarcalizar la faloarquitectura hacia prácticas desde cuerpos que cuidan y cuerpos que necesitan cuidados, que mayoritariamente todas las que participaban eran arquitectas feministas, todas hablaban de un concepto que es la macho burocratización y cómo toda la trama normativa, la burocratización está hecha desde hacia un macho cuerpo ficticio. Es lo que habla la arquitectura del cuerpo neutral, la modernidad, el cuerpo blanco, neutral, universalizado. O sea, yo creo que parte del problema es que esta imposibilidad normativa, o esta exigencia normativa que no incluye la especificidad de los cuerpos, viene por legislar y desarrollar toda la trama normativa desde y para ese cuerpo, ese macho blanco cuerpo productivista. Y que os digo, es una ficción, porque el otro día me metí en el INE, en el Instituto Nacional de Estadística, de aquí de España, situado, yo hablo desde España, estoy situada en Madrid, me metí un poco porque quería desmontar a nivel, tener una visión cuantitivista en lo cuantitativo. En el Estado español, sea lo que sea esto, el Estado español, ¿cuántos cuerpos, macho cuerpo productivistas funcionando en realidad existen? Porque está instalado como algo mayoritario normativo, ¿no? Y entonces las cifras, teniendo en cuenta que somos 48 millones de ciudadanas en el Estado español, de esos 48 millones, cerca de 22 millones sostienen una enfermedad crónica desde los 15 años. Cerca de 5 millones tienen una diversidad funcional. En el Estado español hay cerca de 6 millones de niñas que no están sujetos a lógicas macho-productivistas por ahora. Tenemos casi 10 millones de personas mayores de 65 años. 13 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social. 1,5 millones de personas adultas dependientes. 3 millones de personas sin trabajo. Y el 47% de la población total trabajadora gana menos de $1.000 al mes. Yo no soy como vosotras, somos de humanidades, somos de letras. Yo sé que esto se pueden hacer unas interfaces a nivel de toda la ciencia esta del análisis de datos para hacer como todas las transversales y ver cuántos cuerpos coinciden en un área, pero a un nivel como muy amateur, estas cifras lo que me dan, lo que me revelan y me demuestran es que lo del macho cuerpo blanco productivista es una ficción. Ficción, pero es una ficción que ha inventado como un sistema de producción que es el que está pendiendo de un hilo y que tiene que ver con un tipo de productividad capitalista fósil, pues, o sea, si queremos llamarlo así. Y por supuesto, el problema para mí central en todo esto es cierta idea también de trabajo, que es una ficción que crea subjetividades que dañan personas, hombres, mujeres, y personas que no se quieren identificar con ningún género. Es decir, esta promesa, y esto es el estado de bienestar español. En lugares como Sudáfrica, es más de la mitad de la población que no es que no tenga trabajo, es que no puede ser siquiera considerada para ser trabajadora por edad o por condición de no tener la ciudadanía o por lengua o por... Es una brutalidad, o sea, es decir, el propia idea de trabajo que tenemos genera exclusión en el trabajo. No todos podemos trabajar. La ficción de que todos podemos trabajar es una mera ficción. No todos podemos trabajar y por eso, como no hay trabajo para todas y todos. Entonces lo que sucede es este movimiento donde uno aguanta y resiste y funciona bajo las condiciones especulativas de este ¿cómo le llamas? Macho patriarcado blanco, que ni existe. O sea, tampoco le funcionan a los señores blancos. Existe para ciertas compañías, es decir, si
sí hay una función, me parece, de cierta lógica económica productiva que sigue funcionando para sostener alguna idea de sistema mundo que está en riesgo, además, hoy día. Sí, sí. Pero la paradoja es que esa ficción que, como Elena ya me conoce, que yo llamo macholillo patriarcal, que es como esas tinieblas en las que hemos sido formateadas, pensando que cosas pequeñas son muy grandes y grandes son muy pequeñas, es como toda esta confusión en cuanto a priorizar cosas que no son importantes, sobre lo no importante. Todo ese formateo de evaluación en los que nos somete el macholillo patriarcal hace que eso, que tengamos integrado como ese cuerpo normativo macho productivista, blanco productivista, como un cuerpo mayoritario, y yo creo que está profundamente conectado con la acumulación de capital, es decir, ¿qué cuerpos pueden acumular capital? O sea, la trama normativa, el desarrollo de toda esa macho burocratización, en realidad está desde y para unos determinados cuerpos, que no son los nuestros, puedan seguir acumulando capital. Y todos los demás excluidos y expulsados. Como cuerpos que no existimos. Lo que hablaba, no sé si fue en el rito de Antígona, Butler, hablaba de la condición prepolítica. Hay algo muy curioso, que los cuerpos que no nos macho adaptamos nos quedamos con una condición prepolítica de no existir, de no tener esa condición de que hablaba Arendt de ciudadanía, ¿no? De sujeto político legítimo. No existimos, pero nos tenemos que macho adaptar a toda esa estructura normativa. Queridas mías. Yo quería seguir con esa conversación, pero no sé qué hacemos, que el tiempo se nos va, que ya son las 7:10. No sé, Luisa, si quieres dejar algún contacto aquí en el chat por si alguien quiere mandarte alguna cuestión. Y lo siento, el tiempo va pasando y tenemos que ir cerrando. Entonces, si queréis decir algo más, si alguien tiene otra cuestión que tratar. Gracias. Seguiremos, podemos seguir este debate en otros espacios, de verdad. Sí. Gracias, Fabiana. Compañeras, ¿queréis cerrar comentando algo de cierre? Camila, Elena. A mí solamente gustaría decir gracias a todos, gracias a todas que están aquí. Sí, vamos a continuar, ¿no? Continuamos. Continuamos. Sí, Sí. yo también dar las gracias y eso, pues creo que es un trabajo que no se resuelve, sino que vamos a estar toda nuestra vida pensando cómo buscar estrategias y demás. Y bueno, también pensando en estos lugares cuando los tenemos, cómo los tenemos y cómo los trabajamos. Es muy interesante ver a alguien, eso, ahora como en el día, en ese lugar, qué puedes hacer, cómo lo puedes hacer, qué límites hay, y traer esto también a las discusiones y empezar a ver cómo se pueden hacer esos trabajos desde ahí, con todo el capital, y no capital, con toda la reflexión crítica que arrastran, qué se puede hacer, cómo se puede hacer a costa, o sea, no sé, me parece que es importante y que es un debate que no se acaba nunca, que vamos a estar en ello, que los tiempos que corren son urgentes, se vienen, o sea, justo eso, no sé, me pensaba ahora, estaba leyendo un libro que hicieron en el MACBA sobre energías fósiles, petróleo, y hablaban de cómo para enfrentar, digamos, la crisis tendría que haber una renovación energética, evidentemente, de no energías fósiles, que claro, eso implicaría que podríamos producir una quinta parte de lo que producimos ahora con energía barata de petróleo. Entonces, claro, no habría exposiciones que estamos teniendo, no habría conexión, no habría esta conectividad, no habría el sistema mundo como estamos, está en un momento de quiebre pues muy brutal que vamos a tener que ir viendo y adaptando y generando. Y eso, insisto, creo que va a ser una conversación de muchos años de encontrar estrategias conjuntas y que estos espacios son importantes para encontrarnos entre nosotros, para pensar con quien escuche, para seguir como incorporando eso a los debates y a ver qué pueden ir pasando. Pero muchas gracias a Luisa y a todas ustedes
el espacio y la conversación. Gracias, Elena. Gracias, Camilo, también. Y gracias, Analía, Luisa. Bueno. Analía, ¿quieres comentar algo de cierre? Bueno, gracias por la invitación. Nada, me quedo con un montón de ganas de seguir compartiendo, porque también creo que hay una necesidad, diría, de una suerte de espacios de terapia de grupo, donde las personas que estamos en gestión podamos, sí, o sea, plantear problemas y encontrar una suerte de solución, porque también a veces es un trabajo, más allá de los espacios, termina siendo un trabajo muy solitario para tratar de resolver ciertas acciones. Y bueno, pienso eso, cómo podríamos pensar a través de estos lugares de conversación en pequeñas acciones que pudieran trascender la geografía, ¿no? Donde pudiéramos integrar, creo yo, a otros participantes que forman parte también de estos organismos, ¿no? Que tienen que ver más como esto que estén más vinculados a lo normativo, justamente que estén de alguna manera en ese corazón administrativo de la norma, que nos ayudaran a pensar, porque yo creo que también la norma a veces permite, si se la conoce bien y si se la maneja bien y si se le encuentra, hay resquicios sobre los cuales activar proyectos y transformaciones, ¿no? Desde ese lugar, con documentos que normen, por lo menos en instancias hasta breves, que pueden ser 4 o 6 años en estas gestiones políticas, pero que bueno, que sienten un precedente y que habiliten esa posibilidad, ¿no? Esa es únicamente mi aportación, porque tiene que ver también con mi necesidad concreta, ¿no? Nada más, y agradecerles un montón a todas. Gracias. Fabiana, dame un segundo. Voy a Claro. compartir, os voy a dejar con 2 preguntas. ¿Y si identificamos me falta una S, todas las especificidades que se acumulan, atraviesan a los cuerpos, a nuestros cuerpos, relacionadas con las condiciones vivibles, con el sostén de su propio cuerpo, con las condiciones en las que sostienen a otros cuerpos dependientes, y las legitimamos, si pudiesen ser legitimadas como variables normativas o parámetros normativas, es decir, obligando a mirar y a evaluar desde ahí, incorporándolas a tales corpoespecificidades como parte de los ejes desde los que el museo, como cuerpo social viviente, como cuerpo no triste, como nos diría Camila, tomaría sus decisiones respecto a sus trabajadoras y trabajadoras y trabajadores. Última, ¿y si todas esas corpoespecificidades logran describir todas las cargas, atravesamientos y corpoafectaciones que atraviesan a la diversidad de cuerpos durante todo el desarrollo de su asunto vital propio? Y aquí tengo una pregunta para Elena, que la voy a hacer fuera se la hago fuera de esto, pero se la tengo que lanzar. Durante todo el desarrollo de su asunto vital propio como estrategia para desmontar esa falacia, esa falacia que nos ha inoculado el macholío patriarcal de estar colonizadas de manera mayoritaria por machocuerpos productivistas. Y ya lo dejo. Bueno. Gracias. Seguimos. Esto es un ejercicio de 1500 que nos quedan. Perdón. Francisca. ¿Puedo decir algo antes de que se Sí. termine? Sí. Nada, primero agradecerles porque es un espacio que estoy descubriendo y como desde dentro del museo, como trabajadora, me saltan como un montón de detonadores. Y nada, como con la figura del mediador, que por lo que dijiste antes, entiendo que ya se habló esto en el primer debate, al parecer, como del mediador o del artista educador, también como ese perfil. Y nada, creo que a las 3 como acciones que planteaste tú,
Me gustaría como aportar, quizás como naturalizar, quizás entrar en esas normas, que en el primer punto que dijiste, como quizás poner dentro de esas normas la naturalización de cosas tan sencillas que son súper fáciles, como que alguien con déficit atencional pueda tejer en una reunión o se puedan como entrar en esas lógicas como tan, no sé, tan formales y tan como relajar un poco también el cuerpo en esos espacios. Otra cosa que veo desde el museo, o sea, no sé, estoy recién entrando en este mundo, pero como que veo que el museo siempre cuida a la comunidad de la puerta para afuera. Como que hay un departamento de comunidades que se intenta relacionar con el barrio, pero hay una comunidad interna que necesita hacer un trabajo colaborativo. Que si tú mejoras, yo mejoro, mi equipo mejora, tenemos mejores cifras como en estos indicadores hegemónicos de qué es un buen museo, pero creo que eso es importante también de revisar y de meterlo en estas normas. Y una experiencia como en una residencia de la que participé y que creo que quizás en esta como observatorio que decías tú que sería bueno, ay perdón, se me está acabando la batería, en este observatorio sería bueno como quizás poner una figura cuidadora que se dé cuenta de estos como incidencias. Una figura que acompañe a un residente extranjero en una gestoría, una figura que entienda la maternidad en, no sé, en cosas más administrativas que desconozco, pero estaría guay como plantearlo también dentro de esas cosas. Eso. Y gracias. Bueno, nada más digo que en el museo, en algún museo que yo trabajé, no digo nombres, había hasta terapeuta. O sea, Ah, sí. de pronto tenía que llegar terapeuta porque la cosa estaba que ardía y tampoco funcionó. O sea, son tal el daño y las dinámicas que luego hay estructurales en estas instituciones que se tiene que tomar muy en serio y tiene que haber mucho trabajo de rehacer institucionalmente las dinámicas porque están compuestas de esta réplica, ¿no? Que tenemos en un sistema que es muy brutal. Y entonces eso... Es que no eso son que tú dinámicas dices está. sustentables, ese es una locura. Bueno. Y se ve mucho, ¿no? Porque claro, estás en la exposición no sé, de Latinoamérica, no sé cómo se llama, la de la Hiedra, la de la red, hermosa, maravillosa, sí, pero claro, la guardia de sala llevaba 10 horas parada y no quería que me acercara a la pieza y estaba nerviosa. Entonces, claro, era como, no le han contado, o sea, ¿cómo hacemos ese trabajo con los cuerpos que están ahí en los museos para que no haya maltratos en los diferentes departamentos? O sea, ¿cómo no replicamos esas figuras de autoridad que es tan fácil? Porque además esta mujer que está cansada y que está destrozada y que ya no quiere estar ahí, va a ejercer su autoridad conmigo, como público. Entonces, claro, hay una circulación de Es que también ahí hay malestar. otra cosa, como el valor de la institución museo. ¿Quién se la da? ¿Se la damos los visitantes, los mediadores? ¿Quién entrega ahí ese valor? Porque al final estábamos construyendo un museo que pensamos que está bien, pero lo estamos construyendo en un lenguaje ilegible para la gente que realmente le da el valor a ese museo. No sé. Es que hay muchas instituciones también que le dan valor a muchos seres, ¿no? O sea, hasta el valor se construye en muchos, pero claro, ¿cómo hacemos? O sea, el trabajo que están haciendo, que está haciendo Luisa es vital, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para no seguir replicando ese malestar que está ahí? O sea, no sé qué haces, porque están las obras, pero ¿cómo hacemos para reforzar y remover esas condiciones de violencia que están en las instituciones en las que trabajamos, que se suponen críticas? Pues, o sea, ya no son... Sí, vamos a reformar la cárcel también, está más brutal. Pero en estas que se asumen críticas, que están estos dispositivos, hay una pieza de María Ruido en el Reina Sofía que se llama El estado de malestar, que habla de esto. Okay, ¿cómo lo hacemos al interior? Por poner el ejemplo del Reina Sofía, porque nos están hospedando, no porque sea mejor o peor que los demás. O sea, en otros que hemos trabajado podemos poner otros ejemplos de estos lugares de contradicción que intentan mover para un lado, pero que por otro hay una pared que no se puede, ¿no?
y es mucho trabajo, pero bueno, creo que es un primer lugar que estemos teniendo estas conversaciones. Sí, hablando desde una práctica, aquí como coordinadora de algunos proyectos, coordinamos un proyecto que se llamaba Fantasmas que Circulan, que era como un grupo de terapia para funcionarias y funcionarios del museo, para trabajadoras. Pero fue una dificultad llegar a todos los trabajadores y trabajadoras y todas las capas de personas que al final teníamos como un grupo de 10 personas en un museo de no sé cuántos trabajadores, como muchísimos trabajadores, y no llegábamos como a la seguridad, a limpieza, a muchas capas que tampoco tenían el tiempo para venir al grupo de terapia. Entonces hay toda una estructura que desde educación, así, desde el departamento, por ejemplo, es difícil acceder, porque eso, como decíamos, las burocracias, las estructuras, están tan establecidas que es como desarticular esas estructuras para poder entrar con esas prácticas restaurativas. Pregunta. Pero ya no tenemos tiempo de hablar. Bueno, nos juntamos prontito. Vale, Sí, nos por juntamos favor. Con un pronto. cafecito. Gracias Venga. a todas. Muchas gracias. Enorme. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Gracias. Muchas gracias.